Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Internacional Público del día de hoy, martes 2 de agosto, lunes, perdón, 2 de agosto del año 2021. Derecho Internacional Público. Y nos quedamos en el video inmediato anterior preguntando los años que comprendieron los periodos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y una persona había acertado en 1914, 1918, y después vino lo de la dichosa gripe española. Fíjense cómo está, pues son 100 años después de ¿sí? ¿Y alguien me puede decir la Segunda Guerra Mundial de qué año a qué año abarcó? Bueno, a ver, la Segunda Guerra Mundial. A ver, No, no puedo respirar. a ver, jóvenes, ¿quién dice yo? El 1 de septiembre de 1939. Así es, también Rodrigo está dando la respuesta, 1939. ¿Y en qué año terminó? 1945. Muy bien, y después vino la Guerra Fría, que estaba en tensión, lo que era URSS y los Estados Unidos de Norteamérica, ante el temor de una tercera y atómica guerra mundial. Creo que en 1961, estamos hablando de 45, 50, 16 años después, se construye el muro de Berlín. Fíjense, para dividir Berlín en dos partes dentro del Estado, que es el Estado alemán. El Berlín en dos, el Berlín oriental, que le correspondería en este caso a la URSS, y el Berlín federal o occidental es a los Estados Unidos, o sea, a los aliados, así es. Porque, si ustedes se dan cuenta, realmente ganaron la guerra, fueron los rusos, pero ven que llegan los aliados a evitar, si no por Europa, sino los socialistas, por los rusos. Vean ustedes que creo que vieron la película La vida es bella, donde muy bonita película, que no la haya visto, se la recomiendo, en donde este papá y su hijo y también esposa son llevados a un campo de concentración, el papá se queda con el niño, pero para evitar que el niño comprendiera los horrores que es un campo de concentración, hizo creer que todo eso era un juego, y el que ganara se iba a llevar un tanque. Y sí, digo, está muy triste la película porque a pesar de lo chusco, todo Roberto, algo así, pues ya ven que al final lo agarran los nazis, pero a su hijo lo había escondido como donde meten la basura en la cosa de cristal, y es cuando está viendo por qué está pasando su papá, se lo están llevando, Carlos, yo no lo sé. Y cómo este hombre pudo tener ese valor y cómo le cerró el ojo a su hijo. Como que es un juego, señor, y lo que estaban llevando. Al final sale el niño porque ya eran los últimos momentos que ya estaba sobre Alemania, la URSS, y tuvieron que vivir los alemanes, dejaron todo, y cuando el niño sale y no encuentra a alguien, ve que entra ¿cómo se llama? Un tanque, y es consciente que bueno, ella no ve a su papá, qué bueno que se logra dormir con su mamá. Preciosa la película, jóvenes, de los horrores de la guerra, como este padre, niños pequeños, cómo le hizo ver hasta su hijo un juego. Incluso cuando hay una parte chusca donde entra una de las barracas de un alemán, y quien habla alemán, él se hizo, quien hablaba alemán, era su cuento, para que él iba a ser traductor. Y cuando está dando las instrucciones del soldado alemán, el otro lo está haciendo como si fuera un cuento para que su hijo vea que es un juego. Pero no es así.
Pero si no la han visto, se las recomiendo. Es una película noventera preciosa. No recuerdo si le dieron el Oscar, pero fue una película que hasta hoy, sigue siendo recomendable la cuestión de, de la guerra. Pero sí, digo, no quiero, pero véanla y después. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver a continuación un video de lo que les acabo de mencionar para ilustrar lo que ya se vio y ya se explicó en el primer video, en la primera parte de la clase. Saludos y bienvenidos a mi clase de conceptos e ideas sobre seguridad personal, profesor en comunidad. Trataremos de conceptos de defensa colectiva y seguridad colectiva. Comencemos por preguntar, ¿qué es la defensa colectiva? La respuesta es tan sencilla como determinante para la construcción de la economía. La defensa colectiva es el principio por medio del cual los estados se agrupan en procura de crear las condiciones para resolver, retaliar o minimizar los daños provenientes de una amenaza común externa. Así, la defensa colectiva es el principio rector de las alianzas defensivas que han dado forma a la interacción internacional. La defensa colectiva puede estar plasmada en un tratado internacional o ser una regla informal, así como puede estar dirigida contra una amenaza concreta o en forma general contra cualquier amenaza emergente que esté o no contemplada. Un ejemplo de defensa colectiva es el que nos presenta la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN surgió como un mecanismo militar dentro de la reciente estrategia de contribución a la expansión soviética. En sus cláusulas se establece que una agresión contra uno de los miembros se considerará una agresión contra todos los miembros. Deja muy claro que es la defensa colectiva, debemos entonces abordar qué es la seguridad colectiva para evitar confusión. La seguridad colectiva es el principio mediante el cual los miembros de un sistema internacional, sea regional o global, acuerdan que la seguridad, es decir, la estabilidad del sistema y la continuidad histórica de sus relaciones, es el bien público común más importante con el que contamos. Siendo así, todos los miembros se comprometen a preservarla y a trabajar en conjunto para castigar la conducta desviada de alguno de ellos mismos. Se desprende que la seguridad colectiva se refiere a amenazas internas en el seno de una particular comunidad de intereses. El buen ejemplo de seguridad colectiva lo constituye la Organización de las Naciones Unidas, y en particular su Consejo de Seguridad.
La vocación universal de este organismo multilateral hace que sus funciones de presentación de la paz y las relaciones internacionales sean de difícil cumplimiento en el caso de crisis que afecten los intereses de los miembros permanentes. No obstante, esta misma característica nos permite identificar de modo más claro qué es, cómo se comporta y cuáles son los problemas de la seguridad colectiva. Recapitulemos. La defensa colectiva es el principio rector de las alianzas internacionales que tienen como propósito disuadir la letalidad o minimizar el impacto de una agresión externa. Mientras que la seguridad colectiva es el principio que rige una comunidad de intereses dispuesta a conservar la estabilidad entre los miembros, razón por la que su principal labor es confrontar amenazas internas. Este fue la única clase sobre defensa colectiva y seguridad colectiva. Muchas gracias por la atención. Hola, Jonathan. Quería comentarles sobre lo que llamamos seguridad colectiva o protección colectiva. ¿Qué es esto de protección colectiva? ¿De qué estamos hablando? Estamos permanentemente hablando de lo que es protección personal. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me cuido? Tenemos que cambiar Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques ideológicos. Por un lado estaba el bloque capitalista o también llamado bloque occidental, formado por países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, Italia, Grecia, etcétera, etcétera.
todos ellos organizados en torno a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por el otro lado el bloque comunista, o llamado también bloque oriental, respondió haciendo contrapeso a la OTAN con el Tratado de Varsovia, integrada por países como Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Albania, Hungría, Rumania, Polonia y por supuesto la Unión Soviética, contando con una muy moderada participación de China y Mongolia. El objetivo principal de este pacto consistía en la defensa propia entre los países que componían este pacto para evitar cualquier ataque entre sus miembros. Y claro, también ante amenazas de otros países fuera de este tratado, con el creciente poder militar y político por parte de la OTAN. La intención era mostrar a la OTAN lo bien preparados que estaban. Se trataba de la típica respuesta territorial, competitiva y de desconfianza que nuestra especie ha mostrado por miles de años. Al igual que la OTAN, este pacto tenía una comisión militar, estableciendo un Estado Mayor conjunto para coordinar esfuerzos militares, además de un comité político constituido por los jefes de gobierno de todas las naciones junto a sus jefes de fuerzas armadas, los cuales se reunían anualmente y establecían las políticas y objetivos del bloque. Este pacto fue firmado en 1955 en plena Guerra Fría y estuvo vigente hasta 1991. El Pacto de Varsovia formalizó la influencia directa, por no decir el control que ya tenía la URSS sobre todas las naciones del bloque, naciones que habían sido liberadas del nazismo por el famoso Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo había ocurrido del otro lado de la llamada Cortina de Hierro, cuando los aliados formaron el bloque capitalista con la OTAN, para prevenir el avance del comunismo en Europa y el resto del mundo occidental. Pero a pesar de que este pacto funcionaba para detener el ataque de otras naciones miembros del bloque y mantener la paz, la Unión Soviética usó las fuerzas armadas del Pacto de Varsovia en 1968 durante la llamada Primavera de Praga, un periodo de liberación política y protesta masiva en Checoslovaquia ante el comunismo, cosa que la Unión Soviética declaró como destructivo al socialismo. Que lo mismo había pasado en Hungría en 1956 cuando Rusia aplastó una revolución anticomunista. Por lo tanto, los hechos mostraban que el Pacto de Varsovia funcionaba como un mecanismo de control político y militar de la Unión Soviética sobre el resto de países germánicos. China, al pensar como una potencia, fue lo bastante inteligente para no unirse a este pacto. La evolución política de varios gobiernos del este a través de los años, a finales de los 80s y principios de los 90s, marcó el fin del Pacto de Varsovia. En enero de 1991, Checoslovaquia, Hungría y Polonia anunciaron su retirada para el 1 de julio del 91. Poco después, Bulgaria hizo lo mismo disolviendo el pacto, pero fue oficial cuando la Unión Soviética lo formalizó en la reunión de Praga el 1 de julio del 91. La polaridad ideológica del mundo terminó con el triunfo del capitalismo tras la caída del muro de Berlín y la reunificación de las dos Alemanias en 1989, además de la disolución de la Unión Soviética en el 91, dando fin a la Guerra Fría. El 12 de marzo de 1999, la República Checa, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unieron a la OTAN. Y en marzo del 2004, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia hicieron lo mismo. Albania y Croacia lo hicieron en abril del 2000. Alemania Occidental ya era miembro desde 1955, por lo que la Alemania reunificada era parte ya de la OTAN. Sin embargo, Rusia sigue sin ser miembro por diferentes enfoques políticos. Las dudas de seguridad europea surgen tras el historial intervencionista de Rusia hacia otras naciones, siendo el contexto histórico un impedimento para la confianza de quienes prefieren que Rusia siga fuera. Sin embargo, la expansión de la OTAN podría indicar un gran avance en la seguridad mundial. Si quieres saber más, suscríbete y únete a nosotros. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se crearon diferentes organizaciones internacionales que han llegado hasta nuestros días. Uno de ellos es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y en este vídeo hemos venido a explicar los orígenes de este organismo. Como os decía al inicio, en este vídeo lo que vais a encontrar son los datos claves para entender el origen, el contexto, las causas que dieron origen a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y como siempre hacemos en esta clase de vídeos, empezamos por un resumen muy rápido, por lo que llamamos la simplificación simplificada, que básicamente es decir, que la OTAN nació después de la Segunda Guerra Mundial como una de esas diferentes organizaciones, como Naciones Unidas, por ejemplo, que también nació después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso hablamos de una organización militar ideada por Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo. Ya sabéis que durante el vídeo lo veremos todo en más detalle, pero por simplificar diremos que fue una idea de Estados Unidos para frenar al comunismo. Una de las claves de esta OTAN, que también veremos durante el vídeo, es el artículo número 5, porque la OTAN no deja de ser un tratado del Atlántico Norte. Bueno, pues en su artículo número 5 nos explica uno de los detalles más importantes de la OTAN, y es que un ataque contra un miembro de la OTAN es considerado oficialmente y por ley, por este tratado, como un ataque contra todos los demás países. Por tanto, todos los demás países deberían ayudar a ese país atacado. Con la disolución de la Unión Soviética, ya por finales de los 80, principios de los 90, la OTAN empezó a entrar en dudas de cuál iba a ser su papel, y realmente esas dudas no se han aclarado ni siquiera hasta el día de hoy. Es más, quedaos hasta el final del vídeo porque os contaré un par de anécdotas de la OTAN, y una de ellas precisamente tiene relación con el papel que tiene que jugar la OTAN a partir de, bueno, no de ahora, sino ya desde hace años con la disolución, como digo, de la Unión Soviética. Pero vamos con los orígenes de esta OTAN. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el fin del nazismo, el mundo vive un contexto de Guerra Fría. Ya sabéis que tenemos otro vídeo explicando la Guerra Fría, no nos vamos a extender. Pero básicamente diremos que teníamos dos bloques. Por un lado, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y por el otro, el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. Y nuestro resumen casi de la Guerra Fría. En esta Guerra Fría, a inicios de esta Guerra Fría, es decir, justo cuando terminaba esta Segunda Guerra Mundial, vemos nacer lo que llamaremos la doctrina Truman. La doctrina Truman fue ideada por el presidente en ese momento de Estados Unidos, Harry Truman, que en 1947 expuso ante el Congreso de los Estados Unidos una idea, una preocupación. Básicamente él defendía que los Estados Unidos debía ayudar con todos los medios, él pensaba sobre todo a nivel económico, a cualquier país que estuviese en riesgo de caer bajo el comunismo. Es lo que se venía a llamar el efecto dominó. Ese efecto dominó hay que encontrarlo en un contexto concreto, y es que en 1947, cuando Harry Truman acude al Congreso de los Estados Unidos, vive Grecia una guerra civil en la que era posible que el comunismo acabase ganando y derrotando a un Estado, a una nación que en ese momento se entendía como parte de los aliados occidentales. Dicho de otra manera, Harry Truman lo que decía era: tenemos que ayudar a Grecia económicamente y como podamos para evitar que en esa guerra civil gane el comunismo, porque según ese efecto dominó, según esa doctrina Truman, si el comunismo ganaba en un país, los vecinos de ese país también estaban en peligro. Pues como idea para frenar este efecto dominó nace la OTAN. El 4 de abril de 1949 se firma el Tratado del Atlántico Norte, y es que la OTAN no deja de ser las siglas de Organización del Tratado del Atlántico Norte. Muy sencillo. ¿Quién firma este tratado? Lo firman diferentes estados, no solo Estados Unidos, sino también sus potencias aliadas, la mayoría de ellas en la Europa Occidental, que en ese momento era la zona más caliente, porque la Europa Occidental, obviamente, se encontraba más cerca de la Europa Oriental, es decir, de la parte de las potencias de la Unión Soviética. Y la OTAN se presentó como un paraguas de protección mutua, es decir, como decía antes con el artículo número 5, los estados lo que hacían era argumentar que el ataque contra uno de ellos sería entendido como un ataque contra todos. Dicho de otra manera, lo que estaba garantizando Estados Unidos es que iría en la ayuda, en el rescate de cualquier país que pudiese ser amenazado, atacado
por parte de una potencia soviética o del entorno de la Unión Soviética. Se creaba en respuesta de la Unión Soviética, pero podía ser atacado por cualquier país. El artículo número 5 valía igual, aunque estaba pensado para el tema de la Unión Soviética, el artículo número 5 valía igual. Curiosamente, durante la época de Guerra Fría, el artículo número 5 nunca fue usado, es decir, no hubo ningún país, ni siquiera Estados Unidos ni ningún otro, que decidiese hacer uso del artículo número 5, de reclamar la ayuda por un ataque armado, porque en realidad, durante la Guerra Fría, excepto la Vietnam, la guerra de Corea y otras guerras sucesivas que vimos alrededor del mundo, no hubo una guerra, no hubo un ataque violento contra ninguna de esas potencias aliadas de Europa que formaban parte de esta OTAN. Curiosamente, como digo, este artículo número 5 durante esa Guerra Fría nunca fue reclamado y solo ha sido reclamado durante una ocasión. Y fue precisamente Estados Unidos en 2001 durante el ataque los diferentes ataques que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. En parte, el hecho de que se aplicase ese artículo número 5 tras los ataques de la guerra, de la guerra del 11S, explican ahora sí la guerra de Afganistán de 2001, ya que la presencia internacional de todos los países, España, Italia, Alemania, Países Bajos, todos los países, potencias aliadas de la OTAN, estaban presentes en Afganistán, en la guerra de Afganistán en 2001 y años sucesivos. ¿Por qué? Porque esa guerra tenía como motivo, tenía como origen que Estados Unidos reclamó al resto de potencias el artículo número 5. Le dijo, yo he sido atacado, no por la Unión Soviética, porque obviamente eso ya hacía tiempo que había desaparecido, pero he sido atacado y reclamo vuestra ayuda. Por eso todos los países en 2001 tuvieron que acudir en la ayuda de Estados Unidos en este ataque o en esta guerra de Afganistán posterior al ataque del 11S. Y como os decía, un par de anécdotas que explican un poquito más el sentido de la OTAN. La primera es que en 1954 la Unión Soviética pidió formalmente ingresar en la OTAN. Sí, es curioso, porque la OTAN se había creado precisamente para defenderse de la Unión Soviética, pero en 1954 pidió formalmente pertenecer a esa Unión Soviética. La primera reacción de las potencias aliadas fue de shock, fue de estar flipando directamente, de decir, ¿cómo puede ser que la Unión Soviética quiera entrar aquí? Y la segunda reacción, obviamente, de negarle la petición, porque claro, si estabas intentando defenderte de la Unión Soviética, no era muy lógico meter a ese Estado en el club donde se creó para defenderse de la Unión Soviética. Como respuesta, la Unión Soviética no tardó ni un año en responder a esa negativa, creando en mayo de 1955 el Pacto de Varsovia, es decir, una fotocopia de la OTAN, pero con los estados aliados, es decir, no solo la Unión Soviética, sino con todos aquellos estados de la órbita soviética. Básicamente lo que hacía el Pacto de Varsovia era confrontar a la OTAN. O sea, el sentido era muy, muy similar. Y sobre el futuro de la OTAN, una vez cayó la Unión Soviética y sobre cuál podría ser su papel, realmente ese papel se ha ido desvaneciendo con el tiempo, más allá de algunas acciones puntuales en colaboración con las Naciones Unidas, pues, por ejemplo, en África, el sudeste asiático, etc. Pero un buen resumen de la situación actual es que en noviembre de 2019, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, declaró en rueda de prensa que la organización, que la OTAN, estaba en muerte cerebral. Otra forma de decir que desde Francia y desde los aliados no confiaban en que esta OTAN vaya a resurgir porque no le ven un papel necesario a día de hoy. Pero bueno, se trataba un poco de dibujar el origen de esta OTAN, que lo hemos hecho, que así queda claro el origen de la OTAN, que como hemos visto nace en 1949, le precede esa doctrina Truman, esa guerra fría en la que el presidente de los Estados Unidos pensaba que si un país caía en el comunismo, el resto también lo haría, y una buena forma de evitar que los países de Europa cayesen en el comunismo, precisamente crear una organización que les pudiese ayudar tanto militarmente como económicamente. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se crearon diferentes
organizaciones internacionales que han llegado hasta nuestros días. Uno de ellos es la OTAN, la Organización. A lo largo de la historia han sido muchísimas las guerras que han enfrentado a pueblos, civilizaciones y países entre ellos. Y es que una de las cosas más recurrentes en la historia humana es la presencia de los conflictos y las guerras. Por eso es imposible encontrar un único motivo que explique por qué las sociedades humanas se enfrentan entre ellas. Al contrario, han existido guerras por razones muy diferentes. Guerras por razones políticas, razones económicas, por diferencias sociales, religiosas o incluso por diferencias ideológicas. En este video repasaremos las razones que han impulsado las grandes guerras de la historia, para así intentar comprender por qué la guerra ha sido y sigue siendo el día de hoy uno de los hechos más recurrentes en la historia de los seres humanos. Las guerras siempre han acompañado al ser humano. Desde las primeras sociedades de recolectores y cazadores ya existían conflictos entre pueblos. De hecho, los primeros reyes y líderes políticos fueron aquellas personas que tenían grandes habilidades de combate y que por eso destacaban en las guerras. Y es que, de muchas maneras, la guerra ha moldeado la vida de los seres humanos. En todos los rincones del mundo existieron pueblos que se definían a sí mismos como guerreros y que veneraban a su propio dios de la guerra. Incluso desde hace miles de años, las ciudades empezaron a construir con murallas que defendieran a la población de los enemigos. Esto sucedió tanto en los pueblos europeos como en lugares tan lejanos como China, pues recordemos que la Gran Muralla China se construyó con el fin de proteger al territorio de los ataques de los pueblos nómadas. Las razones que producían las guerras eran muy diferentes. Podían ser por diferencias entre tribus o diferencias entre distintas etnias. También por obtener territorios con recursos naturales muy importantes en la época, como el agua o tierras fértiles para la agricultura. Pero realmente la guerra se produce a gran escala es con la aparición de las grandes civilizaciones, pues con ellas se formaron los grandes ejércitos y aparecieron las tácticas militares. En el mundo antiguo existieron civilizaciones con gran poder militar. Los asirios fueron los primeros en organizar ejércitos inmensos que contaban con más de 100.000 guerreros. Por su parte, los griegos, bajo el dominio de Alejandro Magno, vencieron al imperio persa y conquistaron un inmenso territorio que se extendía desde Grecia hasta las puertas del Antiguo. Va a fallar un poquito, ¿no?
el internet, que ya se había visto los otros videos y no había problema. Entonces, esperamos un momentito y total, ya mero viene el corte y nos reconectamos y seguimos para lo que queda de aproximadamente 29 minutos de clase. ¿No? Entonces, el corte ya es menos de un minuto. Si alguien tiene alguna pregunta, ya vimos la OTAN, de dónde viene la OTAN. Y estamos viendo algunas partes de lo que es la historia de la guerra, porque pues es uno de los temas que se están viendo. Primero, cuáles son los mecanismos pacíficos para evitar la guerra y los no pacíficos, pues lógicamente es eso. Ya en la próxima clase, pues nada más vamos a tener una hora, por eso les pido que estudien su síntesis que se sube para que la plataforma, para que puedan actualizarse y estar. Después del corte nos volvemos a conectar con